Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Qué gusto me da saludarles en esta tarde, noche de jueves 19 de mayo de 2022. Bienvenidos, gracias por acompañarme en una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. En esta ocasión voy a compartir en esta serie de conferencias destinados a reinar. El tema del día de hoy le he llamado Destinados a reinar con propósito. Y bien, pues quiero anunciar, quiero compartir con las personas que pueden recibir este poderoso mensaje de la palabra de Dios, cuánto Dios te ama y que a través de la Biblia tú puedes encontrar respuesta a las preguntas que probablemente te has hecho toda tu vida. ¿Qué sentido tiene, qué propósito tiene nuestra vida en este mundo? Y tú te darás cuenta que la Biblia describe el plan de Dios para la humanidad, cómo Dios hizo al hombre en la creación a su imagen y a su semejanza, y lo hizo con el propósito de gobernar, de reinar sobre la creación. Así que el Señor nos ha llamado a conocerle, a vivir en su amor y por tanto a vivir en su propósito. Así que el Señor te está llamando en este tiempo que tú te reconcilies con Él, que tú quites toda barrera que ha habido en tu vida, en tu corazón, y que tú sepas que Dios te ama. Mira, aquí lo dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 16, una de las declaraciones más famosas de la Biblia. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, porque de tal manera fue tan grande el amor de Dios, dice, por este mundo que nos dio, dice, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que abras la Biblia, que abras tu Biblia y leas lo que dice aquí, porque aquí tú vas a encontrar este llamado de Dios a tu vida. Vas a identificar, vas a conocer la voluntad de Dios para ti, y lo que Dios dice es que Él nos ama, porque muchas veces nosotros nos hemos sentido lejos de Dios, nos hemos sentido indignos del amor de Dios, pero el Señor, en la Biblia Dios te está hablando a tu corazón, y Él declara que Él te ama, te amó tanto, que Él nos amó tanto, dice que nos dio, hablando de un regalo, que Él nos dio a su Hijo. Y Él está hablando de dos cosas cuando Él dice que dio a su Hijo por amor a nosotros. En primer lugar, que Él estuvo dispuesto a llevar a Jesucristo a morir en esa cruz, porque a través de su muerte en la cruz, el Señor hizo que todo el juicio de Dios por causa del pecado y la maldad de este mundo cayera sobre él. Así que nos dio a su Hijo para que a través de Cristo Jesús nosotros recibamos la justicia de Dios. Es decir, que a través del sacrificio y la muerte de Jesús se hizo juicio, Dios ya juzgó nuestros pecados y nuestras maldades. A través de Jesucristo, el Señor ya nos hizo dignos de su amor. Así que Él nos dio a Jesús como un regalo de su justicia. Él nos dio a Jesús como un regalo para ser de nosotros justos, para que nosotros seamos justos y por tanto dignos de su amor. Así que en segundo lugar dice que nos dio a su único Hijo porque Él nos ha dado en Cristo Jesús una nueva vida, porque dice para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos dice que su plan es que a través de Jesucristo tengamos vida eterna. Esto es que tengamos la naturaleza de Dios mismo, porque cuando nosotros entendemos que ya se hizo justicia, cuando entendemos a través de lo que la Biblia dice, que Jesús ya llevó sobre sí mismo el juicio de Dios y Él llevó ya, por tanto, fue juzgado por nuestros pecados y maldades, ahora podemos entender que el propósito de Dios es que tengamos la vida misma de Dios, su naturaleza, tener la misma vida de Dios para poder estar con Él por toda la eternidad, porque Dios creó al hombre para ser su familia. Dios creó al hombre para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre toda la creación, para estar con Él.
en la dicha más grande, en una dicha increíble que no podemos imaginar. Pero ahora a través de Cristo Jesús, Dios nos ha reconciliado consigo mismo, Él nos ha unido al amor del Padre para que nosotros podamos estar, para que podamos disfrutar de todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Así que quiero comenzar en el día de hoy orando por ti para que tú abras tu corazón. Quiero invitarte para que tú respondas este llamado, porque la Biblia dice que ya Jesús murió en esa cruz, ya nuestros pecados fueron perdonados, ya se quitó esa barrera que nos separaba de Dios. Y por tanto, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, podamos unirnos a Él y podemos recibir su amor. Pero necesitamos recibirlo, necesitamos creerlo, porque aunque Dios ya lo hizo, es un regalo que está disponible para todos, pero que tú necesitas, si lo has creído, tú necesitas recibirlo. Por eso la Biblia también nos dice, ahí en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Hablando de los judíos, porque sabemos que Jesús fue rechazado por los judíos. Jesús era ese rey prometido a la nación de Israel, el Mesías, el Cristo, un rey prometido. Y la Biblia nos dice que lo rechazaron los judíos, pero dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho legal, la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros somos responsables de tomar una decisión, nosotros vamos a responder a este llamado o podemos también rechazarlo, porque esta es una elección que tú puedes tomar libremente. Dios no te va a obligar nunca, ni siquiera te va a imponer, ni te va a obligar a tomar todo el bien que tiene para tu vida. Tú necesitas reconocer tu necesidad y por tanto eres responsable de tomar esta decisión de aceptar lo que la Biblia dice que ya se hizo por ti, por amor a ti, y también, por tanto, recibir este regalo de la vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece. Así que quiero orar por ti para invitarte que tú recibas este regalo. Quizás haya personas que lo único que necesitaban, porque han entendido esto, pero no han llegado finalmente, no han llegado a la conclusión de poder recibir, como dice aquí, para tener el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que la Biblia dice que los hijos de Dios no nacen, sino se hacen. Y uno se hace hijo de Dios cuando recibe la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Cuando tú recibes la vida misma de Dios a través de Jesucristo, tu vida es transformada, porque ahora el reino de Dios comienza a gobernar tu vida. La autoridad y la influencia de Dios comienzan ahora a gobernarte para que tú puedas ser transformado. Es decir, Dios comienza a gobernarte a través de su amor, comienza a gobernarte a través de su verdad, pero es algo que tú decides aceptar. Así que quiero orar por ti. Te invito para que tú recibas el día de hoy el regalo de vida eterna, que tú recibas a Cristo Jesús y tengas la seguridad de que tus pecados, todos tus errores han sido perdonados y que ahora tú has sido reconciliado con Dios el Padre y puedes recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. Muy bien, acompáñame, yo te quiero guiar para que tú ores. Es cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, creyendo lo que Él nos ha dicho, que recibimos. Di esto conmigo, en este momento, Señor, yo reconozco mi necesidad. En este momento, Señor, te doy gracias porque tú dices en tu palabra cuánto me amas y que por esa razón, Señor, tú estuviste dispuesto a darme a tu Hijo Jesucristo. Yo reconozco que a través de su sacrificio y su muerte en esa cruz, todos mis errores, todos mis pecados y maldades han sido perdonados. Señor, yo recibo el perdón que tú me ofreces. Yo estoy poniendo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús para recibir el perdón que tú me das y ser perdonado. Así que gracias, Señor, porque tú me perdonas. Yo tomo el perdón y yo me reconcilio contigo confiando en el sacrificio de Jesús. Señor, recibo este regalo de vida que tú tienes para mí. Te doy gracias porque me haces libre de toda culpa. Gracias, Señor, porque tú traes paz. Tú traes paz a mi corazón. Así que yo te recibo ahora como mi Dios y mi Señor y mi Salvador.
Muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora permíteme orar por ti en este momento. Te invito a que cierres tus ojos para que nada te distraiga y tú puedas estar atento por completo a esta manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que en este momento está recibiendo este poderoso mensaje de tu amor. Yo bendigo cada persona que está aquí ahora escuchando y recibiendo y que ahora mismo, Señor, ha abierto su corazón y ha confesado que tú eres Dios y tú eres Dios y eres nuestro Salvador. Señor, te pido que tú vengas abrazando a cada persona. Gracias porque tu amor está siendo derramado en el corazón, Señor, de quienes están ahora creyendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, el Señor te abraza, el Señor derrama su amor en tu vida. Él viene ahora para manifestarse a ti de manera que tú le conozcas y puedas tener evidencia en tu espíritu, en tu corazón, que Dios te ama y que es verdad lo que Él ha dicho a ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús por este nuevo comienzo. Gracias porque tú estás llamándonos a comenzar un nuevo tiempo, Señor, conociéndote a ti y disfrutando del amor que tú nos das. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Wow, qué maravilloso. Mira, cuando nosotros nos acercamos al Señor, sentimos su presencia y es tan maravilloso lo que Él nos hace sentir porque Él es verdadero. Muy bien, pues quiero ahora compartir con ustedes en esta serie de conferencias, en esta nueva temporada, destinados a reinar. El tema del día de hoy le he llamado destinados a reinar con propósito. Así que quiero que veas en la Biblia que Dios te ha llamado, tiene un propósito en tu vida y Él te ha llamado para que tú reines en este mundo, para que tú gobiernes. Hay una escritura maravillosa en Romanos capítulo 5, verso 17, que nos habla del propósito de Dios para llamarnos a reinar en la vida. Dice aquí Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia, dice, y el don de la justicia. Bien, quiero invitarte para que lo leas conmigo y vamos a verlo aquí directamente en la escritura. Romanos capítulo 5 en el verso 17. Y quiero que tú lo corrobores aquí conmigo. Este es el propósito de Dios en la creación y este es el propósito por el cual Jesús murió en esa cruz. El propósito de Dios, dice, es que nosotros, ahora conociéndole a Él, reinemos en vida. Mira cómo lo dice aquí la Escritura. Dice, porque si por un pecado reinó la muerte, por uno. Porque si por uno, si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que nos está diciendo aquí la Escritura que si por causa de uno que cometió pecado, en este es Adán, este es Adán, si por causa de uno dice que cometió pecado, Adán dice que entró el pecado, así dice, reinó la muerte, o sea que al entrar el pecado al mundo por causa del primer hombre, Adán, dice que entró la muerte, es decir, la muerte, la Biblia se refiere a una separación, la muerte es una separación por toda la eternidad, por siempre. Dice que por causa del pecado, de la maldad del hombre, reinó la muerte. Dice, si esto ocurrió por uno, dice, mucho más, dice, los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida, dice, por uno, Jesucristo. Así que dice aquí que Dios nos ha llamado a conocerle para reinar por medio de Jesucristo, reinar en la vida. Y dice que esto va a suceder a aquellos que reciben la gracia abundante, dice, y el don de la justicia. Así que hoy vamos a ver estos dos principios a través de los cuales Dios dice que Él nos ha llamado a reinar y a gobernar
en la vida, está hablando de nuestra vida en este mundo y además por toda la eternidad. Qué increíble. Qué increíble que Dios hizo al hombre en el comienzo de esta manera a su imagen y semejanza y lo creó para, dice, para gobernar y sojuzgar, dice, sobre toda la creación. Y está diciendo entonces que Dios nos ha llamado con el propósito de conocerle para reinar. Así que cuando él está hablando de reinar, voy a explicar esto también a través de lo que nos dice, lo que sucedió en el estanque de Betesda. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos nuevamente a considerar lo que sucedió en este lugar, donde dice la Biblia que se reunía alrededor de ese estanque una multitud de enfermos. Cada vez que había fiesta en Jerusalén, Dios había ordenado celebrar fiesta para disfrutar de su presencia, para que el pueblo de Israel viniera a adorarle al lugar que Dios había escogido. Incluso fue construido un templo por órdenes de Dios a través del rey Salomón en el antiguo Israel. Y vamos a ver que cada vez que dice que en el tiempo de Jesús los judíos subían a Jerusalén para celebrar fiesta, había un lugar llamado el estanque de Betesda donde se reunía una multitud de enfermos. Vamos a verlo aquí en la Biblia. Acompáñame aquí en Evangelio de Juan capítulo 5, verso 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Así que nos está diciendo que había fiesta y se refiere a una de estas tres fiestas tan importantes. 3 veces al año el pueblo de Israel era convocado para venir a celebrar con Dios. Esta era la fiesta, una de las fiestas a las que se refiere, y dice que subió Jesús a Jerusalén, y luego dice, y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos o 5 puertas, el estanque. La Biblia nos dice que este estanque era usado en aquel tiempo para lavar a las ovejas o eran presentados en sacrificio a animales, este era el lugar donde eran lavadas las ovejas para ser presentadas en sacrificio. Esto nos habla también de esto que Dios ordenó que hiciera el pueblo de Israel y ordenó que se hiciera desde un principio, nos enseña que cómo Dios nos hace justos a través de un sacrificio, cómo nosotros somos incapaces de poder agradar a Dios con nuestra vida y cómo somos incapaces de poder hacer lo que es agradable a Dios y lo que es correcto. Constantemente fallamos y lo sabemos, por eso Dios ordenó que se hicieran sacrificios. Entonces, una víctima, alguien ajeno, un animal ajeno al pecado, a la maldad de las personas, era sacrificado. Dios estaba enseñando que se requería el sacrificio, se requería un sacrificio para que las personas pudieran ser perdonados, para que el pueblo de Israel pudiera ser perdonado, tenía que sacrificar. Entonces alguien ajeno, una víctima que no tenía nada que ver con su pecado y su maldad, tenía que ser causada la muerte a través de un sacrificio. Y de esa forma era cubierto el pecado de Israel. Así que por esa razón en el templo de Jerusalén, este era el lugar donde dice que había, en la puerta de las ovejas había un estanque, porque era el lugar donde las ovejas eran lavadas para ser preparadas o ser llevadas al sacrificio. Así que podemos ver aquí algo interesante, cómo el Señor Jesús se presenta en ese lugar y también nos habla de este cumplimiento de lo que Dios había dicho. Juan, cuando anunció la venida de Jesús como el Mesías de Israel, como el Cristo prometido, declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso se refería cuando Juan el Bautista anunciaba a Jesús que él era ese cordero, porque esos sacrificios de animales en realidad no podían finalmente pagar por el pecado de Israel, pero representaban la muerte que un día tendría poder para cubrir los pecados no solo de Israel, sino de todo el mundo y de toda la humanidad, el sacrificio de Jesús. Así que dice que en este lugar, dice que en el estanque, en esos 5 pórticos o puertas, en estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, dice, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Y dice que el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
y dice que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y dice que cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende, decía, antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Así que la Biblia nos dice entonces aquí cómo fue sanado este hombre después de 38 años en que él había sido gobernado por esta parálisis, por este grave trastorno, no podía moverse. Él, cuando el Señor Jesús le ofreció, le preguntó si quería ser sano, él explicó al Señor que no tenía forma de moverse y que antes de que él pudiera entrar al estanque, antes lo hacía otra persona. Y aquí vemos entonces que algo extraño sucedía y era de parte de Dios, porque la Biblia dice que no era algo supersticioso. Muchas personas piensan que el poder sobrenatural de Dios no existe o que es algo supersticioso, pero tú puedes ver a lo largo de la Biblia que Dios se manifiesta constantemente de una manera sobrenatural y que su poder también se manifiesta hoy en día. Por eso cuando Jesús vino en su día, él manifestó el poder de Dios, porque lo que Dios quería es que viéramos que Él en verdad tiene la respuesta a nuestra necesidad y que nosotros somos incapaces de poder resolver nuestra situación y que necesitamos una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Así que fue asombroso lo que sucedió en el estanque. El agua se movía y era un ángel el que hacía que se moviera el agua, y el primero que entraba al estanque era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Por eso había tanta gente allí esperando el movimiento del agua. Así que esto nos habla de poner nuestra atención en el lugar correcto, porque el Señor vino ese día y eso hizo que cambiaran las cosas. Al venir el Señor ese día, Él vino a sumergir a este hombre. Cuando Él le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor lo que estaba haciendo era sumergir a este hombre en la presencia de Dios. Él no podía entrar al estanque, sin embargo, el Señor le hizo ser sumergido en su poder sobrenatural. Esto es maravilloso y esto es lo que sucede hoy en día cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús. Los cielos se abren y Él se manifiesta a través del Espíritu Santo. Así que lo que vemos aquí es que en verdad este hombre, aunque no se podía mover, sin embargo, él podía ser sumergido a través de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús mismo se presentó ante él. Él no podía entrar al estanque, pero Jesús vino a él para que él pudiera ser sanado. Así que el Señor es lo que quiere que entendamos, y es que necesitamos venir a su presencia, necesitamos reconocer su presencia en nuestras vidas, necesitamos volvernos a Él para que al volvernos a Él seamos sumergidos en ese estanque de Betesda. La palabra Betesda en el original hebreo significa casa de gracia. La palabra Betesda es una palabra griega, pero se traduce del hebreo casa de gracia. Así que nos está diciendo que la casa del Señor es un lugar de gracia. Por eso dice que esa sanidad ocurrió el día sábado, porque la Biblia nos dice que el día sábado, el séptimo día llamado Shabbat en el hebreo, dice que Dios descansó de sus obras, lo cual quiere decir que la obra de Dios estaba terminada en la creación. Dios hizo al hombre en el sexto día, pero en el séptimo día Él descansó de sus obras. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre fue creado en el sexto día, al día siguiente, el hombre se encontró con que era Shabbat, o sea, era día del trabajo, es decir, no se trabajaba, todo estaba hecho para el hombre. Dios había creado un lugar maravilloso para vivir con él, un huerto increíble. Todo esto fue arruinado cuando el hombre decidió separarse de Dios. Eso fue lo que ocurrió. A eso se refiere Romanos 5:17, cuando dice que por uno, dice, entró el pecado y reinó la muerte. Se refiere a Adán, que Adán se separó de Dios, Dios lo creó con la facultad de elegir libremente, amarle, estar con él, estar en amistad con Dios, pero también tenía la libertad de apartarse de Dios y seguir su propio camino.
Dios no creó marionetas ni robots a los cuales manipular. Dios no manipula. Él hizo al hombre con la facultad de elegir libremente. Le dio voluntad propia. Lo que Dios deseaba era tener una relación de amor verdadero, basado en la decisión del hombre de querer estar con Dios. Entonces el pecado consistió en que el hombre decidió confiar en sí mismo y desconfió de Dios, dudó del amor de Dios y tomó su propio camino y se separó de Dios, oyendo a la serpiente que engañó a la mujer. Entonces, nosotros a lo que oímos es a lo que honramos y obedecemos. Y la mujer oyó lo que la serpiente le dijo y le dio más poder y autoridad en su vida a lo que esa serpiente le dijo. Cuando le dijo, si ustedes comen de ese árbol que Dios les ordenó que no comieran porque morirían, no sucederá nada. No es cierto. Coman del fruto y no les va a pasar nada. Entonces la mujer, al oír la voz de la serpiente y escuchar a la serpiente y hacer lo que la serpiente le dijo, estaba dándole autoridad en su vida por encima de la autoridad de Dios. Por eso es que dice Romanos 5:17 que por causa de uno que entró el pecado, reinó la muerte. Se está refiriendo al principio, a la creación, se está refiriendo a Adán y a Eva. Entonces, aquí vemos entonces que Dios entonces dio al hombre esa capacidad para elegir libremente porque le ha llamado a vivir en su amor verdadero. Así que podemos ver entonces que Jesús lo que estaba haciendo al venir este hombre paralítico era sumergirlo en su poder sobrenatural, porque sumergirlo en su presencia y en su poder. Por eso le pregunto, ¿quieres ser sano? No le pregunto, ¿quieres que te ayude a entrar al estanque? Le pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que tú quieres? Y entonces, aunque este hombre estaba bajo la esclavitud de su propio pecado, porque eso es lo que pasa cuando vivimos separados de Dios, vivimos bajo el gobierno de nuestra propia maldad, de nuestra condición humana. Todos sabemos que este mundo está camino a la destrucción porque el hombre está destruyendo este mundo y se está destruyendo a sí mismo. Así que este paralítico estaba en su condición humana, estaba bajo un gobierno, bajo el reino del pecado y de la muerte. Y es de ahí de donde el Señor nos ha salvado. Entonces, a pesar de estar en esa condición, todavía este hombre podía desear. Y por eso el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué es lo que necesitas? ¿Qué reconoces que no has podido resolver en tu vida? Y el Señor te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida pueda salir de la ruina en donde estás? ¿Quieres salir del fracaso en el que te encuentras? ¿Quieres dejar de sufrir crisis económica? El Señor te está llamando a vivir en su amor y a vivir en el bienestar que te está ofreciendo. Así que el Señor lo que hizo fue trasladarnos de este reino de pecado y de muerte, de este gobierno de nuestra propia naturaleza, a ser gobernados por el amor de Dios. Así que cuando Jesús le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y anda, está dando una orden. Lo que el amor de Dios está haciendo es eh, manifestar el poder de Dios para que este hombre pudiera dejar atrás su parálisis. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo eso a un paralítico? ¿Cómo le pudo decir, levántate, toma tu lecho y anda? Porque este hombre dice que eso hizo, que al escuchar al Señor Jesús decirle esto, él se levantó, tomó su lecho y comenzó a caminar. Dice que anduvo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que este hombre oyó esta palabra y al oír de esta palabra, él se sometió a lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Él entró bajo el reino, él entró bajo el gobierno del amor de Dios. Él sometió su vida a la autoridad de la palabra del Señor Jesús. Por eso es que Él nos llama al discipulado de la vida cristiana, no solo a ser congregantes, Él te llama a ser un discípulo del Señor Jesús. Porque un discípulo es alguien que sigue al que va delante de Él. La palabra griega para discipulado, discípulo, es la palabra griega akoloutein, que significa seguir a otro, seguir a alguien, ir atrás de alguien. Es decir, subordinarse a otro, porque cuando tú sigues a alguien, tú estás sometiendo tu vida al que va delante de ti y al seguirle por donde él va, tú vas a ir
Y esto quiere decir que tú estás sometiendo tu vida a un gobierno, a una influencia. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, él dio una orden para que él fuera sanado. Le estaba diciendo, si tú quieres ser sano, ahora mismo, si tú quieres, te puedes levantar, puedes comenzar a caminar. Ya es el hecho en el cual tú eras llevado, ya ahora tú vas a llevar el hecho, ya el hecho no te va a llevar a ti, ahora tú vas a llevar el hecho. Esto nos habla de la diferencia de permanecer bajo nuestra condición, nuestros límites o vivir sin límites. Así que aquí nos está diciendo, este es el conflicto. ¿Qué elegimos nosotros vivir bajo nuestros límites, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestro error y nuestro fracaso, o elegimos vivir sin límites? Así que esta era la orden que el Señor Jesús le estaba dando al paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora, entonces, al oír la voz del Señor Jesús, al oír su palabra, en el discipulado de la vida cristiana, nosotros estamos eligiendo obedecer su voz. Y cuando obedecemos lo que Dios habla a través de su palabra escrita, a través de la Biblia, o cuando le obedecemos a través de lo que Él habla a nuestro espíritu, nosotros estamos eligiendo libremente, pero nosotros estamos escogiendo que ahora nos gobierne el amor de Dios. Eso es lo maravilloso. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Podemos ver el amor de Dios, la compasión de Dios por ese hombre que por 38 años estaba paralítico. Y parecía que había pasado tanto tiempo y que nunca su vida cambiaría. Parecía que después de 38 años, él seguiría incapaz de poder moverse. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús, al dar esa orden, levántate, toma tu lecho y anda, Él se somete a la voz del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ser enseñados en el discipulado de la vida cristiana. Vamos a aprender a darle más autoridad a lo que Él dice que a lo que sentimos. Así que tú tienes que elegir a qué le vas a dar autoridad a tu vida, a tus pensamientos que traen depresión, ansiedad, tus pensamientos que traen menosprecio, tus pensamientos que te dicen que vas a fracasar, tus pensamientos que te dicen que eres pobre y vas a estar en pobreza, o tus pensamientos que te dicen que estás enfermo y nunca vas a ser sanado. Exactamente. Entonces, ¿a qué le vas a dar autoridad en tu vida? En el discipulado de la vida cristiana somos enseñados entonces a obedecer la palabra de Dios, a darle autoridad a lo que Él está hablando. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo que su amor sea la mayor influencia en nuestra vida. Así que podemos ver el amor de Jesús cuando le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si tú quieres ser sano, puedes levantarte y puedes comenzar a andar. Así que esto fue lo que ocurrió y causó ese milagro, la presencia de Dios, su palabra, al ser declarada, fue una orden de sanidad. Entonces, aquí es donde vemos lo que nos dice Romanos 5:17. Vamos a reinar en la vida. Este hombre comenzó a reinar sobre su trastorno de salud. Este hombre comenzó a reinar sobre sus pensamientos que estaban en contra suya, porque el problema es que nosotros toleramos pensamientos que están operando en contra nuestra, en contra de la bendición de Dios, en contra de Dios, pensamientos que están en contra de nuestra prosperidad, de nuestra sanidad. Nosotros mismos estamos permitiendo que estos pensamientos estén operando, saboteando la obra de Dios en nuestra vida. ¿A qué le vamos a dar autoridad? A lo que sentimos, emociones tóxicas como el desánimo, el menosprecio, o vamos a empoderar la verdad de Dios, la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Esa es una decisión que nosotros vamos a tomar y somos responsables. Ya Dios hizo que fuera posible nuestra salvación. Ya Dios hizo que a través de Cristo seamos sanados, seamos enriquecidos, seamos prosperados y bendecidos. Pero ahora necesitamos hacernos responsables de tomar lo que nos pertenece. Muchos cristianos traen esa enseñanza tradicional. Pues si ya Dios lo hizo, pues que lo haga. Si Dios ya lo hizo, ¿por qué no lo hace? Que lo haga. Él ya lo hizo, pero tú tienes que tomar responsabilidad y tienes que tomar la decisión de tomar y recibir tu herencia. Por eso en el discipulado crecemos en esta habilidad, la habilidad de tomar lo que nos pertenece.
Por eso en el discipulado somos renovados en nuestro entendimiento y esto es lo que nos hace reinar en la vida, porque dice que los que reinarán en la vida son los que disfrutan de la abundante gracia y el don de la justicia. Aquí hay dos principios poderosos que te van a empoderar. Estos principios te van a empoderar, la abundante gracia y el don de la justicia. Número uno, la abundancia de la gracia te va a empoderar. La Biblia dice que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de nuestros errores, de fallar, de hacer cosas que nos avergüenzan, de hacer cosas que nos hacen sentir sucios o indignos, es mayor la gracia de Dios. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos da abundante gracia. ¿Qué quiere decir eso? El sacrificio de Jesús está por encima de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. El sacrificio de Jesús tiene poder para limpiar nuestra vida y lavarnos de todo pecado y de toda maldad. Así que ahí donde abundó el pecado, donde hubo mucha maldad, será mayor la gracia de Dios. Es decir, no hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada que ya se haya perdonado en la cruz del Calvario. Todo ha sido perdonado de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso cuando yo entro en esta abundante gracia, donde en primer lugar entiendo que Él ya me ha perdonado y me ha hecho digno y me ha hecho justo, sigo en la gracia es abundante. Él dice ahora, por su llaga fuimos curados. ¿Qué nos está diciendo? Que ya nosotros fuimos curados de cualquier trastorno de salud. ¿Qué dice segunda de Corintios 8:9? Dice, hablando de prosperidad y de abundancia económica, dice, ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo Él rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza sean enriquecidos. Esta es la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia nos empodera, por lo que nos dice Romanos en el capítulo 8, desde el verso 32. Nos empodera la gracia abundante porque nos hace reinar en la vida sabiendo que ya se nos dio sanidad, ya se nos dio el perdón de pecados, ya se nos dio abundancia, ya se nos dio victoria en medio de las circunstancias, se nos ha dado todo. Así lo dice Romanos aquí en el capítulo 8. Y tú lo puedes leer conmigo a partir del verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos después de que dice que el Señor a los que predestinó los llamó? Y a los que llamó los justificó, o sea, los hizo justos. Y a los que hizo justos los glorificó, los elevó, los elevó a su grandeza. ¿Qué diremos después de esto? Dice, pues que si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y dice el verso 32, el que no escatimó a su propio hijo, el que no rehusó entregarnos a su propio hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Dice, todas las cosas. Entonces dice que a través de Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Dice que en Cristo tenemos las riquezas de su gracia. Dice que en Cristo tenemos sanidad, abundancia, tenemos libertad, tenemos victoria, tenemos santidad. La santidad es un regalo, no es un mérito personal. Nosotros ya somos santos, no depende de nuestro comportamiento. Ya Dios nos hizo santos, somos justos. Entonces, la abundante gracia de Dios nos hace reinar y primeramente nos hace reinar sobre nuestro propio pecado y nuestra propia maldad, porque cada vez que nosotros fallamos, si nos volvemos a Dios y le confesamos que hemos fallado, Él nos va a perdonar. Así nos lo dice primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Así que ya Él nos empoderó, Él nos hace reinar en la vida. Es muy importante que en tu conciencia gobierne la justicia de Dios, porque dice, para reinar en la vida se necesitan dos cosas, la gracia abundante o la abundancia de su gracia y el don de la justicia. La justicia es un regalo. Nosotros no somos justos por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos. Venimos a ser justos por lo que Jesús ya hizo, no por lo que yo hice o pueda hacer, sino por lo que Jesús ya hizo, es que yo vengo a ser justo. Y cuando yo entiendo que esta justicia es un regalo que se me da a mí,
por causa del sacrificio de Jesús, entonces yo entiendo que soy digno del amor de Dios, soy digno de disfrutar de mi herencia, soy digno de ser sanado, soy digno de prosperar y tener abundancia en mi vida, soy digno de tener victoria sobre el enemigo, soy digno, por tanto, de vivir como un hijo amado y heredero de Dios. Así que la justicia me empodera, la gracia me empodera, me hace reinar en esta vida. Y eso fue lo que pasó con el paralítico en el estanque de Betesda, cuando él se sometió a lo que Jesús le dijo. Por eso es increíble cómo pudo un paralítico levantarse después de 38 años, porque vino Jesús y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él estaba dando la orden y le estaba diciendo, si tú crees y tú quieres ser sano y tú te sometes a esto que yo estoy diciendo, lo vas a poder hacer. Y este hombre oyó, levántate, toma tu lecho y anda. Él oyó y lo creyó y se sometió a lo que el Señor Jesús le estaba hablando. Esto es, se sometió al amor de Dios, diciendo, Él me ama. Él no quiere que yo esté así. Él ya no quiere que yo siga viviendo así. Él nunca ha querido que yo viva así. Él nunca quiso que yo pasara por esto. Pero ahora escucho su voz que me dice, te amo, levántate. No quiero que sigas ahí. No quiero que sigas ahí haciendo en medio de esa multitud. Yo quiero que tú te levantes y comiences un nuevo tiempo, una nueva vida. Entonces él se sometió al amor de Dios y se sometió a la verdad de que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, sanar enfermedades y hacer milagros. Él creyó a la verdad de Jesús, porque Jesús es verdadero. Así que cuando él se sometió entonces de esta manera al amor y a la verdad, él se levantó y comenzó a andar, y dice que era en sábado cuando ocurrió la sanidad. Es decir, es en el tiempo de gracia. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es nuestro Shabbat. Jesús ya murió en esa cruz para que nosotros podamos disfrutar de vida nueva y abundante. Muy bien, pues yo quiero invitarte para que recibas a través de esta transmisión la bendición que Dios tiene para ti, que quitemos toda barrera, como este paralítico finalmente quitó toda barrera que le imposibilitaba, toda barrera que le incapacitaba y se levantó. Esa es la palabra que Dios te está hablando. Levántate, toma tu lecho, anda, levántate en medio de cualquier situación, en medio de la depresión, levántate, porque Dios te ama. En medio del desánimo, levántate, porque Dios está contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue creyendo, sigue firme, empodérate, no sueltes la autoridad, las llaves que Dios te ha dado para atar y desatar, porque eso será hecho en el cielo. Bien, pues vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios Todopoderoso. Y hoy venimos bendiciendo cada persona que recibe esta palabra para que sea libre, Señor, para que sea libre de toda incapacidad, de toda limitación que tú sientes. Yo ordeno libertad para ti. Y así como el Señor habló a ese hombre, Él te está hablando ahora a ti, te está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, levántate y anda. Levántate ahora en el nombre de Jesús, en medio de cualquier circunstancia por la que tú estás pasando, levántate, sométete a lo que Dios te está hablando, sométete y acepta lo que Dios te está diciendo y créelo con todo tu corazón que Dios te ama y Él quiere hacer bien a tu vida. Así que en el nombre de Jesús, Señor, quitamos toda barrera, toda carga de opresión, la quitamos ahora en el nombre de Jesús, toda opresión que trae culpa, condenación, un sentido de indignidad. Señor, declaro el poder de la sangre de Cristo sobre cada persona que recibe esta palabra para que sea libre de toda condenación y libre de toda opresión. Hoy declaro el poder de la sangre de Cristo para empoderar a las personas que están recibiendo esta palabra, para que se levanten sabiendo que son amados, para que te levantes sabiendo que eres digno del amor de Dios, que eres digno de ser bendecido, eres digno de ser sanado, eres digno de tener todo lo que Dios tiene para ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque ahora tú, Señor, estás haciéndonos vivir en la abundancia de tu gracia y el don de la justicia. Recibe ahora la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia de Dios para que reines en vida y te empoderes sobre toda circunstancia y te empoderes para aplastar al enemigo y ponerlo bajo los pies del Señor.
Gracias, Padre. Milagros, sanidades ocurriendo ahora, milagros de provisión económica, multiplicación, milagros, así multiplicación del dinero. El Señor está borrando las deudas, está haciendo algo poderoso y sobrenatural en tu negocio, está abriéndote puertas de oportunidad. Él te está bendiciendo para que tú conozcas a la persona indicada que Él tiene para ti, para ese futuro matrimonio con el que tú has anhelado. Sigue creyendo en la persona que Dios tiene preparada para ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues ahora quiero invitarles para que nos acompañen. Ya estamos entrando al fin de semana, así que te invito para que te unas a nosotros este próximo domingo a las 11:30 de la mañana aquí en Querétaro Capital, en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Vamos a tener un tiempo increíble y vamos a disfrutar con esta preciosa familia, siendo abrazados y estando juntos. Y te invitamos para que vengas a San Juan del Río en Valle de Oro a las 10 de la mañana. Tenemos ahí nuestro servicio. Te invitamos para que te unas a nosotros y este fin de semana tú estés entrando en este llamado, destinados a reinar con propósito. Bien, pues les amamos y los vemos entonces. Nos vemos este domingo. Les amamos y les bendecimos, querida familia, queridos amigos.